¿Te acuerdas de Eres tú? Esa canción que nos hizo suspirar y bailar sin parar. Pero, ¿sabías quién estaba detrás de esa voz tan increíble? Amaya Uranga, la extraordinaria voz detrás de aquel emblemático tema, dejó una huella imborrable en la música con su talento prodigioso. Junto a 3 de sus hermanas, fundó Mocedades, el legendario grupo español que conquistó a toda una generación en los años 70 y 80. Sus canciones, cargadas de emoción y nostalgia, siguen vigentes hasta hoy. El final de una era o el comienzo de una nueva historia. Mocedades marcó a toda una generación, pero ¿qué llevó a su disolución? Amaya Uranga, la voz que nos enamoró, nos llevará de la mano por un viaje al pasado para desvelar los secretos más oscuros y las razones detrás de una separación que dejó a muchos con el corazón roto. Es el momento de introducirnos en una historia llena de intriga y descubrir los entresijos detrás de este fenómeno musical. Pero para comprenderlo mejor, hay que comenzar desde el principio. Amaya Uranga Amaga, conocida simplemente como Amaya, nació el 18 de febrero de 1947 en Bilbao, España, en una familia vasca compuesta por 9 hermanos. Desde pequeña la música ocupó un lugar central en su vida, profundamente influenciada por las tradiciones culturales de su tierra. La familia Uranga siempre tuvo inclinaciones artísticas. Tanto el padre como la madre eran cantantes, y este amor por la música se transmitió a sus otros 8 hijos, Roberto, Izaskun, Idoia, Edurne, Estíbaliz e Iñaki Uranga. Aunque en su infancia soñaba con ser enfermera, doctora o azafata, el destino tenía otros planes para Amaya. A pesar de formarse como secretaria, una opción práctica según su percepción, nunca abandonó su verdadera pasión, la música. El talento natural de Amaya para el canto quedó claro desde joven. Su padre, un maestro dedicado, inculcó siempre en sus hijos la rica tradición musical vasca y les enseñó a cantar. Fue gracias a su tía Valentina que aprendió a tocar la guitarra, lo que le permitió explorar aún más su inclinación artística. Su prodigiosa voz pronto destacó en los coros escolares, marcando el inicio de una carrera llena de éxitos. En 1968 estudia, trabaja, da clases de inglés y se reúne con sus familiares y amigos para los ensayos de voces y guitarras que después se convertirían en Mocedades, siendo la principal voz solista de este grupo durante 16 años. Después de realizar varias presentaciones en localidades de Vizcaya, decidieron enviar una maqueta con sus temas a varios productores en Madrid. Uno de ellos, Juan Carlos Calderón, se interesó en su trabajo y se convirtió en su productor durante 11 años. Bajo su dirección, el grupo ganó reconocimiento y consolidó su lugar en el panorama musical. Mocedades, con su formación inicial, alcanzó el estrellato en 1969 con su primer gran éxito Pange Lingua. En sus primeros días, el grupo estaba compuesto por 10 miembros: Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Roberto Uranga, Rafael Blanco, Sergio Blanco, Javier Garay, José Piña, Luis Mari Zarrabeitia y Paco Panera. A lo largo de 1970, el grupo lanzó varias canciones como Viejo Marino y Un Mundo Mejor, aunque estos temas no fueron incluidos en álbumes oficiales. Durante este periodo, Sergio y Estíbaliz, que formaban una pareja, decidieron dejar la agrupación para seguir su carrera como dúo. Además, Rafael Blanco se retiró de la música. Fue entonces cuando Juan Carlos Calderón se unió al grupo como productor, marcando un cambio crucial en su trayectoria. José Piña se incorporó a Mocedades y Carlos Zubiaga también se sumó, reduciendo así la formación a 8 miembros, lo cual resultó más manejable. Para 1973, la alineación estable del grupo estaba formada por Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Roberto Uranga, Javier Garay, José Piña y Carlos Zubiaga. Esta formación, conocida como los 6 históricos, vivió una etapa dorada de éxito bajo la dirección de Juan Carlos Calderón, apodado el Séptimo Mocedades. El grupo se destacó por sus baladas melódicas con Amaya Uranga como la voz principal. La música que interpretaba Mocedades, en una época en la que la canción protesta y el movimiento hippie estaba en pleno auge, tenía unos orígenes completamente diferentes. Por un lado, la música norteamericana, los espirituales negros que habían llegado a conocer de la mano del padre de los Uranga, que se había educado en los Estados Unidos. Por otra parte, la música folk, Atahualpa Yupanqui,
Joan Baez o Peter, Paul and Mary, pasando por supuesto por la fuerte influencia del grupo del momento, los Beatles, por el que todos estos chicos sentían una enorme admiración. ¿Sabías que Mocedades no solo cantaba canciones de amor? Estos músicos eran unos verdaderos exploradores musicales. Influenciados por el movimiento universitario y con un espíritu inquieto, experimentaron con ritmos griegos, angoleños y hasta adaptaron clásicos a su estilo, pero la banda estaba a punto de cambiar para siempre. La canción que hizo historia. En 1973 lanzaron el álbum Mocedades 4, que incluía el tema icónico Eres tú. Esta canción representó a España en el Festival de Eurovisión y aunque no ganó, logró captar la atención internacional. La repercusión de esta composición vendría un año más tarde cuando llegó al número 9 en la lista de éxitos en Estados Unidos. Eres tú no solo alcanzó los primeros lugares en las listas estadounidenses, se vendieron en torno a unos 8 millones de discos de Eres tú en todo el mundo. Tan solo en Estados Unidos se vendió 1 millón de discos de los que Mocedades. El disco se publicó en lugares como Japón, Vietnam, Angola, toda Europa y en Estados Unidos, pero la versión que realmente triunfó fue la interpretada en castellano. La canción fue versionada en múltiples idiomas como inglés, francés, alemán, italiano y posteriormente en euskera. Se convirtió en un hito en la historia de la música española de los años 70. El verano lo pasó Mocedades haciendo galas, televisiones, entrevistas. El ritmo de trabajo fuerte ya había comenzado y en todas partes los reclamaban. Recibieron premios de diferentes sitios. Eran el grupo de moda y la canción no dejaba de sonar. Para 1974 Mocedades lanzó el álbum Mocedades 5, que incluía el tema Tómame o déjame, una desgarradora canción que Amaya interpreta de forma magistral y que la ha convertido en una de las canciones insignia del grupo. A pocas semanas de su aparición, se colocó en el número 1 de las listas. Permaneció encabezando la lista de los 40 principales 12 semanas y fue elegida por los oyentes de la cadena SER como la canción del verano. Durante las décadas siguientes, el grupo continuó cosechando éxitos, tanto en Hispanoamérica como en España, con hits inolvidables como Otoño, La otra España, Secretaria, ¿Quién te cantará? Y El vendedor. Temas como Eres tú y Déjame se convirtieron en verdaderos himnos, vendiendo millones de copias y marcando un hito en la historia de la música. A principios de los 80, Mocedades lanzó el álbum Amor, cerrando así su colaboración con la discográfica Zafiro y con el productor Juan Carlos Calderón. Con un nuevo contrato en CBS, el grupo inició una nueva etapa bajo la producción de Óscar Gómez. En 1982, el álbum Amor de Hombre salió al mercado y rápidamente se convirtió en un éxito rotundo, vendiendo más de 500.000 copias en España. El grupo Mocedades, conocido por su estilo melódico, no dudó en explorar nuevos géneros manteniendo su esencia. Además de interpretar versiones en castellano de temas en inglés, crearon la banda sonora para la exitosa serie animada española La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Sin embargo, con los años y en medio del éxito abrumador, comenzaron a surgir tensiones internas que marcaron un antes y un después en su historia. Mocedades cumple 15 años y qué mejor forma de celebrarlo que cantando. Organizaron un concierto único en el Teatro Alcalá Palace de Madrid el 20 de febrero de 1984, con unos invitados especiales, Sergio y Estíbaliz. Un memorable concierto de cumpleaños que fue grabado para lo que sería el siguiente disco del grupo y también fue grabado para un especial musical para RTVE. Las críticas del concierto fueron excelentes, pero un rumor se estaba propagando en el medio artístico. Mocedades se separa. No había ninguna noticia oficial al respecto. Ellos no se habían pronunciado, pero todo el mundo comentaba que dicho recital había sido la despedida. A partir de ahí se fueron sucediendo noticias infundadas en los medios afirmando la separación del grupo. ¿Qué era lo que realmente pasó? La separación. En 1984, la agrupación estaba conformada por Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Roberto Uranga, Javier Garay, José Piña y Carlos Zubiaga. Sin embargo, ese mismo año marcó un punto de inflexión con varios eventos que alteraron profundamente su trayectoria, incluidos cambios internos significativos y la posterior división en otras formaciones bajo el nombre de Mocedades, aunque con diferentes denominaciones.
A pesar de estas transformaciones, el nombre Mocedades aún evocaba un legado de unión y cercanía. Ese año, el grupo enfrentó una tragedia que dejó huella en su historia y en los integrantes. Cuando Roberto Uranga conducía un coche junto a varios compañeros de la banda, sufrieron un accidente grave. La pareja de Roberto, Lola, perdió a su futuro hijo y Amaya Uranga resultó herida con cortes en el rostro y diversas partes del cuerpo. Este evento trágico influyó en la decisión de Amaya de abandonar el grupo poco después. Aunque inicialmente no se publicaron detalles claros sobre su salida, en una entrevista reciente, Amaya confesó que se sentía agotada del mundo del espectáculo y que el accidente había sido el detonante final. Explicó que necesitaba un cambio y deseaba priorizar aspectos personales y profesionales donde pudiera tomar decisiones propias. Declaró estar saturada por la rutina constante de grabar discos, promocionarlos y realizar giras, algo que llegó a percibir como una rueda interminable. La salida de Amaya supuso una pérdida irreparable para Mocedades. Su voz principal había sido un pilar fundamental para el reconocimiento del grupo, y su partida dejó un vacío difícil de llenar. El impacto fue tan profundo que se organizó una gira de despedida en su honor antes de iniciar la búsqueda de una nueva vocalista. Durante este periodo de transición, los 5 miembros restantes grabaron en 1985 el tema Lluvia de Plata, junto a Sergio y Estíbaliz, incluido en el álbum Cuidado con la Noche. Ese mismo año, Amaya inició su carrera como solista con la interpretación del tango Volver, de Carlos Gardel. Poco después, Ana Bejerano, una joven artista, se unió a Mocedades como parte de su nueva etapa musical. En colaboración con José Luis Perales, realizaron el dueto Hay Amor en 1985. Paralelamente, el grupo lanzó el recopilatorio 15 años de música, abriendo una nueva era para la banda. Con Ana como solista femenina principal, continuaron con la fórmula coral que había caracterizado a la agrupación en los años anteriores con Amaya. Lanzaron 2 nuevos discos en 1986 y 1987, intentando mantener su esencia. Sin embargo, en 1987 surgió un nuevo reto para el grupo con la formación del Consorcio, integrado por algunos exmiembros clave. La prensa interpretó este movimiento como una respuesta directa a la ausencia de Amaya Uranga, quien no solo había sido la principal voz del grupo, sino también una figura emblemática. Esto generó comparaciones entre ambas agrupaciones y contribuyó a una disminución en la presencia mediática de Mocedades. Con todo, ambos proyectos siguieron adelante dejando marcas distintas pero conectadas en la escena musical. En 1989, Carlos Zubiaga dejó la banda para centrarse en la producción y en arreglos musicales. Poco después, en 1990, José Antonio Piña también abandonó el grupo. Durante ese mismo año, Iñaki Uranga, uno de los hermanos Uranga más jóvenes, se unió a Mocedades. Juntos grabaron un nuevo álbum con el cual recuperaron sus raíces folk, versionando clásicos del género al castellano y retornando a un estilo coral, alejándose del formato de solista femenina respaldada por coros que caracterizó la etapa anterior. Desde entonces, el grupo adoptó un enfoque más equitativo, donde todos los integrantes tenían igual protagonismo y participación en las canciones. Era habitual que cada miembro liderara al menos una pieza musical y se integraran en conjunto en otras. En 1993 surgió el grupo El Consorcio, conformado por exmiembros de Mocedades como Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga, Sergio Blanco y Carlos Zubiaga. Aunque Amaya logró destacar en su carrera en solitario, fue la única que regresó brevemente a Mocedades, mientras la banda continuó sin ella. La aparición del Consorcio generó cierta confusión entre los seguidores, ya que ambas agrupaciones interpretaron durante ese tiempo canciones que habían sido populares gracias a la voz de Amaya, aunque con estilos y voces diferentes. Ese mismo periodo marcó otros importantes cambios en Mocedades. Ana Bejerano se retiró del grupo, seguida por Iñaki Uranga, quien se unió a El Consorcio. A su vez, Inés Rangil ingresó a Mocedades, convirtiéndose en la primera integrante proveniente de fuera del País Vasco. También se sumó Íñigo Rodríguez, mientras que Roberto Uranga dejó la formación y fue reemplazado por José García. Con estos cambios, solo 2 de los 6 integrantes originales del grupo permanecían, Estíbaliz Uranga y Javier Garay. ¿Podrían igualar el éxito? Si a ti también te está gustando la historia de Amaya Uranga y Mocedades, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo video. Una nueva etapa.
Con esta nueva configuración, Mocedades consiguió un notable éxito de ventas en España gracias a la publicación de su antología bajo el sello CBS en 1995. Ese mismo año lanzaron Suave Luz bajo la discográfica DSM, un álbum compuesto por canciones especialmente creadas para la banda. Sin embargo, el disco no tuvo un impacto significativo en las ventas, convirtiéndose además en su último trabajo por varios años. Amaya Uranga, en el programa Lazos de Sangre, explicó por qué no quería interpretar Amor de Hombre, uno de los grandes éxitos de Mocedades. Según ella comentó, la letra la incomodaba. Incluso una sobrina suya señaló que Amaya solía alterar algunas partes del tema durante los conciertos por esa razón. También Ramón Arcusa comentó: Amaya no estaba dispuesta a reinterpretar esa canción porque trata sobre la sumisión de una mujer hacia un hombre que sabe que le es infiel y al que aún así le perdona. Este tipo de narrativa ha generado debates en la actualidad. En 1997, Mocedades vuelve a ser sexteto. Tras unos años habiendo sido 5 componentes, se incorporan a filas 3 voces masculinas más: Arsenio Gutiérrez, Fernando González y José Antonio Las Heras, que durante muchos años había sido el baterista del grupo, y vuelven a tener conversaciones con Juan Carlos Calderón para trabajar juntos. El problema era, después de todos los años que trabajaron juntos y la situación del grupo, qué proyecto llevar a cabo. No era fácil después de casi 30 años en los escenarios y grabando discos. Finalmente se decidieron por un proyecto muy interesante, en una época en la que las discográficas prácticamente obligan a los artistas a grabar homenajes a compositores y cantantes ya conocidos. Se decantaron por hacer un homenaje a Walt Disney, a todas esas canciones que fueron conocidas a través de todas las películas de esta factoría. La producción corrió a cargo de The Walt Disney Company, dirigida por Juan Carlos Calderón, con la colaboración de su hijo Jacobo Calderón. La grabación se realizó en 1997, pero no salió al mercado hasta el otoño de 1998, bajo el nombre de Mocedades canta Walt Disney. Volviendo a los escenarios. Claro, aquí tienes el texto con los números escritos en palabras. En 2005, la banda retomó los escenarios tras el accidente automovilístico que sufrió Estíbaliz Uranga. Sin embargo, ese mismo año significó una gran pérdida para el proyecto debido al fallecimiento de 3 integrantes de diferentes épocas: Rafael Blanco de la primera etapa, Roberto Uranga y José Antonio Las Heras, quien era parte activa del grupo en esos momentos. En 2007 publicaron Mocedades canta a Juan Luis Guerra, un álbum lanzado exclusivamente en Hispanoamérica que nunca vio la luz en España. Ya en junio de 2012, el grupo anunció en su página web el lanzamiento de un nuevo álbum, junto con la publicación de 2 de sus canciones, Diluvio Universal y Fue Mentira, disponibles en iTunes. Mientras tanto, realizaron una gira por España, en la que rindieron homenaje a su compañero Sergio Blanco. Sin embargo, al finalizar la gira, sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su retirada definitiva de los escenarios. A pesar de ello, esta noticia resultó ser falsa, ya que el grupo continuó ofreciendo conciertos. En medio de este periodo, Estíbaliz Uranga enfrentó problemas de salud y comenzaron a surgir tensiones internas dentro del grupo Mocedades. Esto derivó en la sustitución de 2 integrantes y en la cancelación de los planes para grabar un nuevo álbum. Para 2014, el grupo había sufrido una importante división. Javier Garay lideraba una formación compuesta por miembros de la última etapa del grupo más una nueva incorporación, mientras Estíbaliz Uranga decidió apartarse en 2013 tras desacuerdos con Garay para formar su propia agrupación. En México, el resto del proyecto continuó, aunque finalmente Estíbaliz también dejó el grupo, argumentando que la formación de Garay no representaba a los Mocedades originales. Uno de los conflictos más notables giró en torno al desafiante tema del uso del nombre Mocedades. Según documentos legales, tanto Javier Garay como los originales Roberto Uranga y Carlos Zubiaga tenían derechos para usar este nombre. Esto llevó a la existencia oficial de 2 formaciones paralelas. En sus redes sociales, Javier denunció que Estíbaliz había reportado la página de su agrupación en Facebook, logrando que inicialmente fuese eliminada. Sin embargo, esta fue restaurada posteriormente. En entrevistas, Estíbaliz aseguró con firmeza que solo existía una formación legítima del grupo e indicó que cualquier disputa sería resuelta ante tribunales. Ambos bandos continuaron con sus proyectos de manera independiente,
En 2019, Javier registró oficialmente la marca Mocedades bajo su liderazgo. Por su parte, Estíbaliz y su nueva formación debutaron en junio de 2011 con una serie de conciertos en España que culminaron en el Teatro Campos de Bilbao. Posteriormente, llevaron su música a México con una gira exitosa y grabaron un álbum con el compositor mexicano Abelardo de la Vega. Cerraron ese año con presentaciones en Colombia y 2 actuaciones en España. En 2015, la agrupación liderada por Estíbaliz volvió a recobrar su impulso con una gira por varios teatros emblemáticos de España, incluyendo Barcelona y Madrid, tras más de 20 años sin presentarse allí. También llevaron a cabo una pequeña gira por Ecuador y México durante la primavera, continuando en verano con presentaciones en Sudamérica, donde visitaron Paraguay y Ecuador, y regresaron a España para celebrar el 45 aniversario del grupo con otra serie de conciertos. Este ciclo culminó con una larga gira por México en octubre, contabilizando cerca de 60 conciertos al finalizar el año, una cifra inaudita desde los años dorados del grupo en los años 80. El 2016 comenzó con fuerza para el grupo. Participaron en diversos programas televisivos y galas importantes. En febrero regresaron a Chile antes de embarcarse en otra gira por México, mientras trabajaban en un nuevo disco. En mayo lanzaron su proyecto Mocedades Sinfónico, combinando su talento con el acompañamiento de grandes orquestas sinfónicas. Además, organizaron un ciclo de conciertos junto a Rafael Basurto, voz icónica del grupo Los Panchos. La historia más reciente del grupo es un testimonio del legado vivo de Mocedades. A pesar de los cambios internos y las adversidades legales, tanto Javier Garay como Estíbaliz Uranga mantuvieron vivo el nombre de Mocedades, defendiendo sus respectivos caminos artísticos y llevando el legado musical del consorcio a nuevas generaciones y geografías. Entre agosto y septiembre, Mocedades regresó a Estados Unidos y México y en octubre visitó Chile para presentar su nuevo disco 24 éxitos de antología. Este álbum fue una recopilación en vivo de un concierto realizado el año anterior en Bilbao. Durante 2017, continuaron su agenda de giras por España y Estados Unidos con el espectáculo Mocedades Sinfónico. En marzo, TVE transmitió un especial que destacó un inolvidable concierto con la Orquesta Sinfónica de Canarias, donde el grupo interpretó algunos de sus temas más icónicos. A lo largo del año brindaron más de 30 conciertos en España y México, culminando con un show sinfónico en Bilbao junto a la Orquesta Sinfónica de Irún, el cual fue retransmitido por EITV. En 2018, la actividad no se detuvo y el grupo presentó el álbum Por Amor a México. Este trabajo incluyó 15 canciones e interesantes duetos junto a icónicas figuras mexicanas como Armando Manzanero y Aida Cuevas. Con altos estándares técnicos, este disco celebraba el 50º aniversario del grupo e incluyó un concierto en vivo que reunió a más de 10.000 espectadores, acompañados por una orquesta sinfónica y colaboraciones especiales con Bronco y Pandora. No solo marcaron un hito, sino que también lanzaron Por Amor a México 2, parte de su trilogía mexicana. Este tercer disco incorporó nuevas versiones de clásicos exitosos y 2 temas inéditos, No Volveré y El Viajero. En 2022 continuaron su camino con el lanzamiento de Infinito Duets, una obra producida por Jacobo Calderón, que revisita sus grandes éxitos mediante colaboraciones con artistas como David Bisbal, Morat y Gloria Trevi. Paralelamente, la formación liderada por Javier Garay trabajó arduamente en un proyecto que refrescó sus temas emblemáticos, con nuevas versiones, impactando notablemente en su público. Cabe destacar que este viaje musical sigue vivo desde su regreso triunfal a los escenarios el 19 de septiembre de 2014 en Bilbao. Desde entonces, cada formación del grupo ha llevado la esencia de Mocedades a diversos rincones del mundo. Por un lado, Estíbaliz Uranga y sus compañeros ofrecieron más de 120 conciertos en países como México, Ecuador, Chile, Argentina y Estados Unidos. Por otro lado, la agrupación comandada por Javier Garay también mantuvo viva su música en España y América Latina. El 24 de abril de 2024 marcó uno de los momentos más emocionantes en la historia reciente del grupo. En el Teatro Metropolitan de México, esta legendaria agrupación española protagonizó un regreso apoteósico ante su fervoroso público. Uno de los instantes más conmovedores ocurrió cuando Estíbaliz Uranga, una de las fundadoras del grupo, subió al escenario para interpretar Desde que tú te has ido, generando una ola de emoción entre los asistentes.
Con más de 5 décadas sobre los escenarios y miembros que rondan los 80 años, Mocedades demuestra que el espíritu nunca envejece. Siguen portando con orgullo el emblema del grupo que marcó una época en los años 70. La historia de esta mítica banda está llena de altibajos, momentos memorables y revelaciones sorprendentes como las compartidas por Amaia Uranga, que han permitido a los fanáticos adentrarse aún más en los desafíos y victorias que vivieron. A día de hoy, Mocedades continúa conquistando corazones alrededor del mundo, manteniendo viva la magia que los convirtió en leyenda. Ahora que conoces el camino a la inmortalidad del grupo Mocedades, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Dale clic en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que verán tus ojos.